lo habían agarrado del cuello y lo habían amenazado porque el presidente había sacado al ministro de Salud. Que traicionó primero fue el señor cuando se reunió con Jenny Vilcatoma en la segunda vuelta, transando y negociando con el fujimorismo. El señor Cerrón habla que cuentista. ¿Qué cuentista, señor? Usted y yo sabemos que usted es el famoso águila. En la DINI está clasificado usted como el águila. La DINI, ¿qué cosa le ha otorgado a usted al famoso águila? El señor se escapa, huye, se esconde, se va a Cuba, porque está en Cuba. Él puso al director de la DINI, quedaron muchas personas de inteligencia ahí, en la DIGEMI también, en la Policía Nacional. Él puso a muchas personas de su entorno. Obviamente que tenía los contactos para que le den el timbrazo que iban a detenerlo, ¿no? Ingeniero, usted en los últimos meses está dando muchas declaraciones y en algún momento se ha referido a Perú Libre. El señor Vladimir Cerrón le respondió a usted, le dijo que era un cuentista porque usted en algún medio donde usted daba cuenta de que tenía conocimiento de que el señor Vladimir Cerrón en algún momento entró a Palacio de Gobierno junto a otro miembro de Perú Libre y tomó del cuello al profesor Pedro Castillo. Él lo ha llamado a usted cuentista. Por favor, su opinión respecto a esta reacción del señor Vladimir Cerrón y si nos puede recrear esa escena que ha generado la respuesta del líder de Perú Libre. Correcto, estimado. Yo ya le respondí al señor Vladimir Cerrón. Esto yo no estoy inventando. El mismo presidente Castillo fue el que me dijo que había ingresado el señor Cerrón con otra persona más, creo que es un sobrino, y que lo habían agarrado del cuello y lo habían amenazado porque el presidente había sacado al ministro de Salud. Iba a sacar a otro ministro más que le pertenece al señor Cerrón. Desde ahí el presidente me pidió que cómo podríamos evitar eso, porque obviamente evitar que Cerrón ingrese clandestinamente a Palacio era difícil de evitarlo, porque el que lo hacía ingresar sin que se registre era el señor Beder Camacho, por una puerta donde no hay registros en Palacio. Entonces nosotros decidimos poner un botón de pánico en la oficina del presidente Castillo, un botón debajo de la mesa que en el caso que él se sienta amenazado, presione el botón para que puedan ingresar sus custodios o los edecanes. Es ahí, desde a partir de ese día, se pone ese botón de pánico, de auxilio. El presidente en muchas ocasiones me ha dicho, en varias oportunidades, el señor Cerrón ingresaba a Palacio para condicionarlo en puestos de ministerio. Ahora, el señor Cerrón sale a hablar en un Twitter diciendo que el presidente Castillo lo traicionó al pueblo. No, el que traicionó primero fue el señor cuando se reunió con Jenny Vilcatoma en la segunda vuelta, transando y negociando con el fujimorismo. A ver, ingeniero, un momentito. Jenny Vilcatoma, digamos, es una de las figuras fuertes del fujimorismo. Fue congresista, ¿verdad? Y se reúne con el señor Cerrón en la segunda vuelta. ¿Cuál fue la finalidad? En el local de Perú Libre. ¿Cuál fue la finalidad de Cerrón? Eso es lo que él tiene que explicar. ¿A qué se debió esa reunión clandestina que tuvo con la señora Jenny Vilcatoma? Eso es lo que no dicen los allegados al señor Cerrón. Ahora, el señor Cerrón habla que cuentista. ¿Qué cuentista, señor? Usted y yo sabemos que usted es el famoso águila. En la DINI está clasificado usted como el águila. ¿Correcto? Y sabemos la DINI qué cosa le ha otorgado a usted al famoso águila. Ahora, estimado, yo supe un día antes que me iban a detener. Yo me he escapado, teniendo los medios, los recursos. Yo afronté a la justicia. Me detuvieron 10 días y demostré ante los jueces la detención ilegal que habían cometido en contra mía. ¿Por qué el señor se escapa? El verdadero valiente, el verdadero luchador, estimado, enfrenta a la justicia, estando a favor o en contra tuya. Sin embargo, el señor se escapa, huye, se esconde, se va a Cuba, porque está en Cuba. Está en Cuba. Usted tiene Sí, no está en Italia o en Bolivia, está en Cuba. No, estimado, son cuentos. El señor está en Cuba. Bueno, usted nos dice de que el señor tiene un alias ahí en la DINI, entonces nos está diciendo que desde la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia, le habrían dado información de que se venía esta orden de captura. Exactamente. Él puso al director de la DINI, quedaron muchas personas de inteligencia ahí, en la DIGEMI también, en la Policía Nacional. Él puso a muchas personas de su entorno. Obviamente que tenía
los contactos para que le den el timbrazo que iban a detenerlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, él se refirió a usted como cuentista. En conclusión, digamos, ese hecho son dichos, ese supuesto pescueceo, vamos a decirlo, cogoteo del señor Vladimir Cerrón al entonces presidente Pedro Castillo, viene de la versión del propio Pedro Castillo, ¿no es así? Correcto, no es pescueceo. El señor Vladimir Bueno, Cerrón la lo garra cogió del cogote. del cogote de la camisa y el Ajá. saco y lo sacuden. Reclamándole porque quería separar al ministro que en Ah, ese momento le ah, también, correcto. habían nombrado a un ministro que le pusieron, los medios le pusieron del agua racimada. Fue a él. Cor- Así es. Así es. Muy bien. Bueno, amigos, entonces información de acuerdo al señor Henry Shimabukuro, que estuvo colaborando en el área de inteligencia con el profesor Pedro Castillo, el señor Vladimir Cerrón estaría en Cuba. Bien, ingeniero, bueno, hoy nos deja un dato interesante respecto, y eso por ahí explicaría ya, digamos, algunas acciones de la bancada de Perú Libre, por ejemplo, de votar unánimemente en contra de la Junta Nacional de Justicia para la elección del defensor del pueblo, que el propio Vladimir Cerrón ha dicho que es un militante de su partido, por tanto, que iban a respaldar. La forma como este señor se está desenvolviendo, por ejemplo, recientemente en una audiencia de la CIDH, lejos de pronunciarse a favor del pueblo, se ha pronunciado en favor de las instituciones del Estado y ha dicho que es un gran logro lo que hizo la Junta Nacional de Justicia al elegir a la señora Patricia Benavides, quien está separada por 6 meses mientras es investigada por supuestamente liderar la organización criminal, la fiscal y su cúpula de poder. La forma también como se eligió el Tribunal Constitucional, algunos miembros del Tribunal Constitucional sin debate, y el congresista que sustentó esta elección fue precisamente en ese momento de Perú Libre. Y usted ahora nos tira un dato de que ya Vladimir Cerrón y la señora Vilca Toma, operadora y abogada muy mediática del fujimorismo, se habían reunido antes o durante la segunda vuelta electoral. Entonces, podemos decir de que ya antes de que Perú Libre se vaya constituyendo como una bancada, 37 congresistas en este parlamento ya tenían conversaciones o al menos acercamientos o quizás coordinaciones con Fuerza Popular. Por supuesto, entonces ahora digamos, ¿quién traicionó primero? ¿Fue Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo o el señor Cerrón? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y yo lo tengo de muy buenas fuentes. Perú Libre, muchos perulibristas no son serronistas, son perulibristas del pueblo. Uh-huh. Yo he viajado a todas las regiones, nadie de los perulibristas apoyaban a Cerrón. Incluso en mismo Junín, iban a quemar la casa de Cerrón, fueron a tirarle piedra. Su mamá de Cerrón tuvo que salir a conversar y a convencer al pueblo para evitar eso. En Junín también no lo quieren a Cerrón. Hay una narrativa, don Henry, de parte del sector cerronista, vamos a decirlo así, de que Pedro Castillo gana la presidencia no por Pedro Castillo, sino por Perú Libre. Usted ha estado formando parte de la segunda vuelta, digamos, ha colaborado económica, en la logística, hasta le ha lavado la ropa, ha pagado para que le laven la ropa interior a la señora Boluarte. ¿Gana Pedro Castillo, llega por Perú Libre o por el propio Pedro Castillo? No, el presidente Castillo gana por el bolsón electoral de los maestros, bloque magisteriano. Eso lo tenemos claro porque nosotros hemos hecho el conteo en una de las oficinas de Bolivia, donde estuvieron todos los abogados con las máquinas y hemos evidenciado que el gran voto fuerte fueron lo de los maestros. Muy bien. Bueno, finalmente los maestros se fueron con su bloque magisterial y ¿cómo está viendo ahora esa bancada que prácticamente dice representar a los maestros? Bueno, ellos no pueden representar a los maestros porque están viendo sus intereses judiciales. Muchos de los congresistas de Perú Libre, bloque magisterial, ya hay pruebas contundentes que se han reunido con con los operadores de la señora Patricia Benavides para hacer acuerdos en votos, para archivar sus carpetas fiscales. Recuerda que más de 7, 8 congresistas iban a ser detenidos antes del 7 de diciembre del 2022, o sea, en octubre o noviembre. Y para que se archive esas carpetas fiscales, ellos no votaron también para la vacancia de Pedro Castillo Terrones.
y he ayudado en la campaña, no directamente también a Dina Boluarte. Yo no me he beneficiado de nada, yo cerré mis empresas. Lo que yo tenía de mi cuenta eran salidas, no ingresos. Y eso la fiscalía me ha investigado y se ha percatado que en el 2021, cuando yo llego a Palacio a apoyarlo al presidente Castillo, yo mando a cerrar mis empresas. No hice ninguna factura ni un servicio. Y cuando la señora Dina Boluarte en Arequipa me dijo, ingeniero, ¿qué es lo que usted desea para que nosotros le devolvamos el favor? Y delante de todos, no solamente de ella, sino de sus custodios, de la policía que la cuidaba, de la señora Marisa Sánchez, de muchas personas, le dije, doctora, yo no quiero nada en devolución, yo lo hago por amor a mi patria. Lo que yo quiero es que esta mujer, esta delincuente, la señora acá, nunca gobierne este país, porque a mí me ha hecho daño en el 2016. Yo la pasé muy mal con mi familia cuando me estafaron. Y desde ahí yo juré ante la tumba de mi padre que si estaba en mis manos que esta señora y este grupo de Fuerza Popular no lleguen nunca al poder, lo iba a hacer. Y lo he hecho ahora con esta gestión del presidente Castillo. Y si en algún momento esta señora participa o este clan de delincuentes y ladrones participa de nuevo en una campaña y quedan en la segunda vuelta, de nuevo voy a apoyar. Aún así la fiscalía me diga, pero te vas a meter en problemas, no me importa, porque no es un delito, ¿correcto? Y aún así me quede sin plata, venda mis terrenos, lo que yo tenga, con tal de que este poder de delincuentes no lleguen al gobierno, porque lo que van a hacer es destrozar este país, que ya lo están haciendo.